Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación en Michoacán. Estamos conversando con el doctor Teodoro Barajas justamente sobre el aniversario número 109 de la promulgación de la Constitución de nuestro país. Y recordábamos justamente, decíamos, uno de los temas que parecen intocables es la no reelección. Otro que parecía intocable era justamente esta relación que había entre Estado e Iglesia. Y bueno, finalmente que con la reforma al 130 durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, digamos, hay una nueva relación. Hay un periodo también muy interesante, lo hemos conversado mucho contigo, sobre el papel que jugó Juan Pablo II, también como un personaje importante para ir, digamos, suavizando las relaciones entre muchos estados, la Iglesia con muchos estados, la caída finalmente del bloque soviético. Pero en el caso mexicano, yo creo que el papel que jugó Juan Pablo II muchos años antes, una década antes, fue fundamental. Yo recuerdo aquella visita del 78 a México, cuando se baja esta foto famosa de que besa el cielo, el piso, el suelo de nuestro país. La gente lo amaba a Juan Pablo II. Y bueno, finalmente me parece que en gran medida viene a ir allanando el camino para la reforma que se da del 130 con Carlos Salinas de Gortari, y aquellas fotos famosas también. Yo me acuerdo de las monjas y los sacerdotes en la fila del día de las votaciones, ¿no? Que ya pueden votar. Yo comentaba, fíjate, de las cosas que parecen un poco chuscas en nuestro país, medias kafkianas, fue ese postramiento del presidente Fox. Y llegamos a esa parte, ¿no? Y que llega y que se pone de rodillas y besa el anillo del pescador del Papa Juan Pablo II. Alguien diría, bueno, pero es que es la libertad de cada quien, pero es que él es el presidente de la República. Y creo que es muy respetable que el presidente Fox sea católico o de la iglesia que él decida, pero el asunto es de que es el presidente de los mexicanos, no solamente de los católicos. Y en aquel momento leí algo que decía un jurista muy destacado, hablando de constitucionalistas, Ignacio Burgó Orihuela, que al cuestionarle sobre el asunto de qué opinaba de que el presidente hizo la genuflexión ante el Papa, ante el sumo pontífice del Vaticano, dijo él que el presidente probablemente es una buena persona, pero es un profundo ignorante de la historia y del derecho. Creo que fue lapidario, porque hay muchos cuestionamientos, porque incluso cuando el presidente Fox llega a ocupar la presidencia en su toma de protesta, y previamente se utilizaron los estandartes guadalupanos, ¿no? De alguna manera, como decir, bueno, pareciera que regresamos a la etapa de cuando se habla de la fundación, de etapa fundacional de Miguel Hidalgo con el estandarte, o la etapa de los cristeros, ¿no? Entonces, volviendo un poco más hacia atrás, cuando hablamos del problema de los cristeros, fue una guerra civil de lo más absurdo. Nunca tenía que haber sucedido en nuestro país algo así, donde rayó el fanatismo de ambos bandos. Y queda también para la historia esta imagen de Vicente Fox, junto con su familia, tomando un estandarte de la Virgen de Guadalupe, ahí frente a toda la gente que votó por él, principalmente del Partido Acción Nacional. Queda para la historia. Y bueno, finalmente otros países no tienen esta división o esta versión de la relación Iglesia-Estado. Los Estados Unidos es el mejor ejemplo, ¿no? Que los presidentes americanos comienzan con un acto religioso. Toman protestas sobre una Biblia. Pero después de eso, después de que termina el protocolo, lo primero que hace un presidente, y tú lo sabes porque se publica en todos los medios, se difunde, es ir a una celebración religiosa. Depende de la iglesia que tú pertenezcas. No olvidemos que en Estados Unidos solamente ha habido 2 presidentes católicos en la historia, Joe Biden y John F. Kennedy. Los demás son evangélicos, pero todos van a su iglesia cuando terminan su acto protocolar de toma de protesta. Entonces, para ellos es algo común. De hecho, escuchas a un presidente de la República en Estados Unidos decir que Dios te bendiga, que Cristo nos acompañe. Y se ve como un asunto, en Dios confiamos. Pero es un asunto que es parte de su cultura, de su costumbre. Y no olvidemos que en el derecho a la costumbre es una fuente del derecho por la repetición de los actos. Desde la fundación misma del Estado de los Estados Unidos, fíjate que a partir, haciendo estos recuentos cuantitativos de todas estas reformas, más de 750 reformas que tiene la Constitución de nuestro país, se estima que el 10% de todas las reformas constitucionales han ocurrido en la etapa de la llamada Cuarta Transformación. Reformas importantísimas. Me parece que la de mayor calado por el impacto que tiene la división de poderes, que es la esencia misma del Estado mexicano, y de la división de poderes, la reforma al Poder Judicial, que ha generado muchísima polémica. Yo te preguntaría, ¿estaríamos ante un cambio de régimen reflejado en papel? ¿Realmente hay un cambio en nuestro país del Estado mexicano, o
es parte de las reformas que hemos estado viviendo a lo largo de todas estas décadas. Yo creo que es muy prematuro decir realmente si va a surtir efectos como se esperaba, ¿no? Se entiende que se habla de la administración de justicia, que haya un freno a la impunidad, que en nuestro país cada vez es más excesiva, pero por otra parte nos encontramos con que el asunto de la democracia, es decir, de la elección de jueces, magistrados y ministros, pues mucha gente que votó me hace recordar un esquema de la etapa de la antigua Grecia que decían la democracia es el gobierno de las mayorías y la ocolocracia es el voto de la gente que no conoce pero está votando. Mucha gente llegaba a decir cuando fue la votación que era muy importante porque se va a acabar con la corrupción del Ministerio Público, cuando son cosas completamente ajenas, ¿no? Las fiscalías actualmente son órganos autónomos. El Poder Judicial tiene que ver con la administración de justicia, con la sentencia, en todo caso, de un proceso que inicia en la parte penal con la integración de la carpeta de investigación, que es lo primero que se le llega al juez, y ahí es donde se lleva el proceso correspondiente. Pero me parece que no podría decir que ya es un cambio, bueno, realmente es un cambio, ya lo tenemos, me refiero si va a ser favorable, porque creo que no todo tiene que ver con el asunto de una votación para que los elijas, sino realmente cuál es la sustancia y cuál es el resultado que se tiene que revisar en su momento. Yo desconfiaría del asunto que se da porque hay gente que es conocedora, pero hay gente que no tiene la mínima experiencia, ni siquiera como abogados postulantes. Pues salvo los que han resultado beneficiados o gente afina a Morena y a la llamada Cuarta Transformación, pues prácticamente ningún académico, ningún litigante, ningún abogado serio ha hablado bien de esta reforma, ¿no? Incluso personajes del tamaño de Luis Ferrajoli han descalificado esta decisión que se tomó aquí en nuestro país y que pues han advertido justamente el debilitamiento del Estado mexicano. Ha habido otras reformas en los últimos 3 lustros que tienen que ver con asuntos fundamentales de nuestro país. Además de la reforma penal, pues la reforma a los derechos humanos, ¿no? Que se cumplen justamente 3 lustros, 15 años de la misma, y que curiosamente se dan en un país en donde el respeto y la vulneración a los derechos humanos es el pan nuestro de cada día, ¿no? No nos caracterizamos justamente por lo contrario, pero tenemos una reforma bastante interesante en esta materia. Sí, fue todo un parteaguas también porque fue en el 2011, una gran reforma que se hizo a la Constitución, y ahí es donde quedan los derechos humanos al centro de este ordenamiento legal, y por otra parte es cuando tiende a aplicarse también el principio por persona, o sea, la ley que más beneficia a las personas es la que va a establecerse. Entonces me parece que hay un empoderamiento en materia de los derechos humanos, pero en todo caso pues seguimos con ciertos cuestionamientos, ¿no? Porque como lo sabes, hay muchas cuestiones que quedan en la impunidad y varios especialistas han dicho que en nuestro país tenemos un superávit en materia de impunidad, un déficit en materia de justicia, pero la ley ahí establece también el alcance de los tratados internacionales, ¿no? Ya equiparados a la Constitución. Me parece que fue un cambio muy importante que además va en sintonía con muchas cosas que pasan a nivel mundial en materia de lo que son los derechos humanos. Y seguimos recibiendo recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Te digo, seguimos siendo un país en donde la violación de los derechos humanos es constante. Ahí están las estadísticas, ahí está el lugar que ocupa México en el contexto internacional, pero tenemos una reforma pues bastante favorable para la protección de los mismos. Tenemos un buen texto constitucional en muchos sentidos, ¿no? Pero curiosamente somos un país que pues padece y que sufre de unos niveles altísimos de impunidad. Creo que tenemos una situación que es algo así como una manzana envenenada, ¿no? Creo que hay mucha simulación. Lees el texto, insisto, la parte dogmática es una belleza de discurso, es algo que me parece muy emotivo, pero la situación es hasta qué punto se respeta, hasta qué punto se lleva a cabo, porque de lo contrario no tenemos tantos problemas como tenemos en la actualidad. Entonces es un texto importante, una constitución social, la primera del siglo XX, pero hasta qué punto realmente hay los mecanismos para que ésta se aplique, hasta qué punto también hay una carencia de voluntad de los involucrados. Y yo espero que la Constitución, si lo reconoce, la división de poderes realmente sea en la práctica, porque actualmente me parece que no podemos hablar propiamente de una división de poderes por diversas razones, ¿no? La mayoría de la Cámara es de un partido, la presidenta es del mismo partido, y el Poder Judicial pues prácticamente también tiene muchas migas o muchas ligas con la gente de Morena, ¿no? Quizá como nunca se ha vivido en México desde hace casi medio siglo, ¿no? Vamos a hacer una última pausa para pues cerrar justamente con este análisis, esta charla que tenemos sobre el aniversario de nuestra Carta Magna. Volvemos.